¿Estás buscando comprar un automóvil, pero eres tacaño para la gasolina, al igual que yo? Pues bueno, estas son 11 opciones que no deberías tener en cuenta, porque son los 11 automóviles más dragones de gasolina, sin ser deportivos y con un cilindraje inferior a los 2 litros. Y vamos a iniciar este video con el Chevrolet Optra 1.8, que a decir verdad el 1.6 no se le queda tan atrás. Pues el 1.8 tiene un rendimiento promedio en ciudad de unos 28 kilómetros por galón y el 1.6 de unos 30 kilómetros por galón. ¿Qué significa esto? Que si te compras un Optra 1.8 y recorres unos 10.000 kilómetros al año, que realmente son muy pocos kilómetros, pues te vas a gastar aproximadamente unos 5.700.000 pesos solo en gasolina. Que si uno lo hace en comparación con otros carros, como por ejemplo el Renault Logan 1.6, pues con el Logan te gastarías aproximadamente unos 4.300.000. Entonces, como pueden darse cuenta, la diferencia es de alrededor de 1.400.000 pesos anuales o en promedio unos 120.000 pesos mensuales. El siguiente puesto es para un Chevrolet Aveo, que si bien es cierto, los Aveos en general son bastante dragones de gasolina, con rendimientos promedios en ciudad que oscilan más o menos entre los 32 a los 35 kilómetros por galón, siendo los más económicos los 3 puertas, obviamente por el tema del peso, son los más económicos llegando y oscilando a los 35 kilómetros por galón, pero es que entre las muchas versiones de los Aveos tenemos los Chevrolet Aveo Emotion Sedan 1.6 litros, cuyo peso es tan alto, y es que estamos hablando que su peso bruto es de alrededor de 1.6, incluso 1.7 toneladas, hace que su rendimiento promedio en ciudad oscile entre los 28 a unos 31 kilómetros por galón. Sí, prácticamente tan dragón como un Optra 1.8, más dragón que un Optra 1.6, obviamente mucho más dragones que por ejemplo un Aveo LS Sedan, que también va a tener un rendimiento por encima de los 33 kilómetros por galón. El Emotion Sedan es sumamente dragón, muy bonito, el mejor equipado entre los Aveos, pero esos 300 kilogramos adicionales que llega a pesar el Aveo Emotion Sedan le pasa factura en el consumo de combustible. Pasamos al siguiente puesto, el cual es el Chevrolet Cruze 1.8 litros, un carro que no solo deberías evitar por su alto consumo de combustible, sino que a diferencia del Aveo, que sí puede ser dragón, pero es bastante fiable y casi no da problemas y cuando se daña es muy barato de arreglar, el Cruze es todo lo contrario. Es bastante dragón con rendimiento promedio en ciudad entre los 28 y los 30 kilómetros por galón. Es poco fiable gracias a su parte eléctrica, que es muy problemática, y especialmente a su motor Ecotec, que ya todos sabemos que si hay un carro que uno debe evitar en Chevrolet, son los que montan el motor Ecotec en sus diferentes cilindrajes. Y aquí tenemos el Chevrolet Cruze. Adicionalmente, tenemos que realmente es un carro muy bajito que está golpeando constantemente, los repuestos son caros, es difícil de arreglar y tienen prácticamente nada de comercio. Entonces, como pueden darse cuenta, está entre esos carros que uno como que no le encuentra mucho atractivo y es por eso que está en mi lista negra. De hecho, está entre esos carros que yo jamás, nunca en la vida le recomiendo a nadie. No estoy diciendo que sea algo 100% malo y que siempre se está dañando. No. Estoy diciendo que las probabilidades de que te fallen son bastante altas, además de que es bastante caro de mantener y muy caro de arreglar. Pasamos ahora al Chevrolet Astra y antes de que estén comentando por ahí que si aquí hay puros carros de Chevrolet, no hay puros carros de Chevrolet, aunque sí son la mayoría, pues la marca como tal no es precisamente conocida por su bajo consumo en combustible, sino más bien como todo lo contrario, no son muy eficientes como buena marca americana, porque allá les encantan los carros dragones, pero aquí realmente también vas a encontrar en este listado carros de otras marcas. Pero continuando con el Chevrolet Astra 2.0, un carro que también tiene un rendimiento promedio en ciudad entre los 28 y los 30 kilómetros por galón. Y aquí hay un gran inconveniente. Los Astra son relativamente económicos de comprar y muchas personas con pocos recursos y con poco presupuesto, no solo para comprar, sino también para mantener un carro, terminan comprándolo porque realmente es un carro bonito, con equipamiento más que decente y cuando se maneja por primera vez se disfruta bastante, pero su rendimiento lo hace prácticamente insostenible para alguien que no tenga buenos ingresos. Continuamos con otro carro de Chevrolet y aquí en este caso tenemos al Chevrolet Epica, que le pasa algo similar que al Astra. Se consiguen relativamente baratos de comprar, estamos hablando de menos de 15 millones de pesos, muchas veces se puede comprar este carro, solo que
cuando lo compra alguien, y generalmente es alguien de poco presupuesto, termina aburrido en la mayoría de las veces a los pocos meses, ya que se le hace insostenible. Su rendimiento promedio en ciudad oscila entre los 25 y los 28 kilómetros por galón, no muy lejos del 2.5 que tiene un rendimiento más o menos de 25 o 24 kilómetros por galón. Entonces tal vez sea un poquito más económico que el 2.5, pero aún así sigue siendo insostenible para la mayoría de las personas que terminan comprándose una Épica. Pasemos al siguiente lugar y aquí vamos a dejar descansar por fin a Chevrolet y vamos a pasar a Mazda porque nos encontramos al Mazda 3 en su versión All New, que es la más tragona de todas, principalmente por el tema del peso. Y aquí no importa si estamos hablando del 1.6 o el 2 litros, ambos hartan gasolina que da miedo, y es que estamos hablando de un carro que estando vacío, o sea, sin líquidos, combustible, aceites y demás, y sin pasajeros, llega a pesar entre 1.3 y 1.4 toneladas, que para un automóvil es demasiado, es sumamente pesado. Pero es que cuando le agregamos el combustible, el aceite, demás líquidos y los pasajeros, puede llegar a pesar 1.9 e incluso 2 toneladas. O sea, queda demasiado pesado y ese peso extraordinario le pasa factura en el tema del consumo. Y es que estamos hablando que, pues, ya de por sí, y sobre todo cuando hablamos de los automáticos, son demasiado tragones. Con un rendimiento promedio en ciudad del 1.6, que oscila más o menos entre los 28 y los 30 kilómetros por galón. Y el 2 litros, estamos hablando de un rendimiento que oscila entre los 24, 25, 26 kilómetros por galón. Es jodidamente tragón de gasolina. Continuemos con el Mazda 626 y aquí otro carro en donde muchas personas con poco presupuesto caen porque se consiguen relativamente baratos. Pero primero de todo es bastante dragón de gasolina con rendimiento promedio en ciudad que oscila entre los 28 y los 30 kilómetros por galón. Ya de por sí ya es bastante dragón. Sino que además, como era un carro bastante completo para la época y muy bueno en la época, hoy en día con ya más de 20 años de uso, pues un carro que se vuelve algo problemático en la parte electrónica y no solo sale caro de tanquear, sino que también sale caro de mantener y especialmente de arreglar. Y es por eso que a mí el 626 nunca me ha gustado recomendarlo y muchísimo menos trabajar con él. Pasamos a otro carro de mi lista negra, de esos que no se los recomiendo a nadie, y estamos hablando del Ford Focus, que es que con su motor de 2 litros tiene un rendimiento promedio en ciudad entre 27 y 30 kilómetros por galón. Pero al igual que pasa con el Chevrolet Cruze, el consumo es el menor de los males, es hasta pasable porque eso sí, tiene muy buen desempeño. Es que el problema real con el Focus está en la parte de la fiabilidad. Es un carro sumamente complicado, especialmente en la parte eléctrica, como buen Ford, pero es que este ya se le va un poquito la mano y es un carro que lo pone a padecer a uno la mayoría de las veces. Entonces es un carro que sí, es dragón, pero es que es poco recomendable por otras cosas mucho más preocupantes. Continuamos en este listado con el Subaru Impreza, un carro muy bueno que vale muchísimo la pena, que sí es un poquito costoso de comprar, de mantener, de arreglar, pero realmente es que es un muy buen carro. Pero como aquí estamos hablando de consumos, ese Subaru Impreza con motor de 2 litros tiene un rendimiento promedio en ciudad que oscila, dependiendo de tu forma de manejar, entre los 26 a los 30 kilómetros por galón. Así que realmente los Imprezas son para personas que tienen buen gusto, quieren un buen carro, pero también cuenta con muy buen presupuesto para todo lo que implica en este carro. Desde la hora de comprarlo, pasando por la hora de tanquearlo y cuando se daña, porque sí es muy bueno, pero se puede dañar a la hora de arreglarlo. Pasamos a otro carro que en lo personal no me gusta nada, empezando por su marca, y estamos hablando del Peugeot 307 motor de 2 litros. Un carro que, pues bueno, en cuanto a rendimiento, estamos hablando de un rendimiento que oscila más o menos entre los 26, 27, 28 kilómetros por galón. Especialmente evitaría esa transmisión automática que no me genera mucha confianza y adicionalmente hace que su desempeño sea bastante pobre y su rendimiento sea también muy pobre. O sea, su transmisión automática es poco eficiente y lo hace muy tragón de gasolina. Son mejor en transmisión mecánica. Aún así, yo los 307 y cualquier carro de Peugeot les tengo cierto... prefiero mantenerlos un poquito lejitos de mí. Y finalizamos este listado con otro carro que también está en mi lista negra y estamos hablando de un carro de Renault, el Megane de 2 litros. Miren, a mí el Megane 1, el clásico, el 1.4 litros, me gusta mucho recomendarlo porque pues tiene sus problemitas eléctricos, pero entre lo posible es fiable, además es amplio y es muy económico de consumo. Pero cuando llegamos al de 2 litros, pues aquí
ni es fiable porque los problemas eléctricos ya se vuelven demasiado molestos y además se vuelve muy tragón de combustible, especialmente gracias a su transmisión automática poco eficiente y con desempeño muy pobre. Y es que estamos hablando de un rendimiento promedio en ciudad de aproximadamente entre los 26 y los 29 kilómetros por galón. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Estos fueron 11 automóviles bastante dragones de combustible. Dime en los comentarios qué piensas de ellos, qué otros carros incluirías, o por el contrario, qué carros quitarías, porque de pronto, pues, mencioné uno que tienes o has tenido y se te hizo muy económico de consumo. Porque sí, han habido personas que dicen que carros de estos que son conocidos por ser muy dragones de combustible, a los cuales le he medido el rendimiento, pues me dicen que estoy muy equivocado. Por ejemplo, una vez en una ocasión una persona me dijo que tenía un Optra 1.8 y le hacía casi 50 kilómetros por galón en ciudad. O sea, ese carro rendía casi lo mismo que un Spark GT. Han habido y hay personas que son así y me dan ese tipo de argumentos. También me lo han dicho con otros carros que yo también he dicho que son dragones de combustible y me exageran el rendimiento. Me lo han dicho con el Stayway, que también me dicen que tienen rendimientos incluso por encima de los 50 kilómetros por galón en ciudad. No sé qué tipo de rendimiento, cómo harán ellos la medición de rendimiento, pero pues estos son los rendimientos. Dime lo que piensas en un comentario, ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete que muchos no lo han hecho y nos vemos en una próxima.